Saludos, bienvenidos, mi nombre es Rosibel Araujo, mis compañeras son Daniela Ramírez, Maguira Ortiz y Carmen Sánchez. Somos estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú y hoy vamos a hablar sobre apropiación espacial e identidad social urbana para la segunda unidad de la asignatura Psicología Ambiental. Fundamentos de la apropiación espacial. Para comenzar un análisis riguroso de la relación con el entorno, se debe delimitar qué es apropiación espacial. Tradicionalmente, la geografía humanista de Town 1977 distingue entre el espacio y el lugar. El espacio es lo físico, lo geométrico, una calle, una plaza vacía y neutra. El lugar, en cambio, es ese mismo espacio pero ya humanizado, cargado de experiencias, recuerdos y significados compartidos por los ciudadanos. ¿Cómo se pasa del espacio al lugar? A través de la apropiación espacial. Korosek-Safet en 1976 la define como el proceso psicosocial mediante el cual las personas y las comunidades marcan, modifican y dan sentido a su entorno. Es fundamental aclarar que esta apropiación no se refiere a la propiedad legal de un terreno, se trata de un dominio psicológico y social. Cuando un grupo de vecinos se reúne habitualmente en una esquina, organiza actividades en una plaza o personaliza sus viviendas, está ejecutando la apropiación. Con estas acciones, los individuos proyectan su identidad en la materialidad de la ciudad, cubriendo necesidades básicas de control ambiental, seguridad y expresión cultural, transformando la infraestructura inerte en un escenario con vida e historia propia. Así, la apropiación espacial es el proceso psicológico, social y físico mediante el cual las personas transforman un entorno en su lugar. Implica dejar una impronta, establecer un vínculo emocional, generar sentido de pertenencia y sentir que se tiene el control sobre el espacio, independientemente de la propiedad legal. Dimensiones de la apropiación espacial. La apropiación de un territorio o entorno abarca diferentes niveles de interacción humana. Dimensión material. Es la modificación física del entorno para adaptarlo a las necesidades, como decorar una habitación, colocar mobiliario urbano en una plaza o delimitar un área de trabajo. Dimensión simbólica. Implica dotar el espacio de significados, recuerdos, identidad y estatus. El espacio se vuelve parte de la identidad personal o comunitaria. Y dimensión funcional. Se refiere al uso habitual y cotidiano que se le da a un lugar, reconfigurando su propósito inicial según la dinámica de quienes lo habitan. Tipos de apropiación según Guzmán y Molotra 2025, la apropiación del espacio se manifiesta de distintas maneras. Privada, ocurre a escala individual o grupal muy cerrada, como en el hogar y la oficina personal, donde el control es explícito. Pública, se da en espacios comunitarios, parques, plazas, calles y otros donde los ciudadanos reclaman el espacio mediante actividades cotidianas, transformándolo en un lugar de encuentro, identidad compartida y vida en sociedad. Una vez comprendido el concepto de apropiación, es necesario explicar cómo se materializa en la realidad. Para ello, los investigadores Tomás Vidal y Enric Paul desarrollaron el modelo dual de apropiación. Este modelo postula que la apropiación no ocurre de forma abstracta, sino a través de dos dimensiones que se retroalimentan constantemente: la acción-transformación y la identificación simbólica. La primera dimensión, la acción-transformación, es de carácter conductual. Incluye todas aquellas acciones directas mediante las cuales los ciudadanos intervienen en el entorno urbano. Puede ser una acción programada, como la restauración de una plaza, o acciones cotidianas como el uso frecuente de un banco público o la colocación de plantas en una ventana. Al hacer esto, la persona deja una impronta en el espacio exterior. La segunda dimensión es la identificación simbólica. Esta es de naturaleza cognitiva y emocional. Ocurre cuando el individuo o el grupo reconoce esa huella que dejó en el entorno y le asigna un valor simbólico. Ahí el espacio ya no es ajeno, ahora refleja quiénes son. Lo interesante de este modelo es que funciona como un circuito cerrado. La persona transforma el espacio a través de sus acciones y luego el significado de ese espacio transformado regresa al individuo, modificando su mundo interno y sus sentimientos de pertenencia. La territorialidad humana y el control ambiental. Para profundizar en cómo las comunidades sostienen la apropiación de sus espacios, en el día a día se debe recurrir a un concepto estructurado de manera brillante por el psicólogo Irwin Altman. Desde la perspectiva de la psicología ambiental, la territorialidad no implica necesariamente un comportamiento agresivo, todo lo contrario, sino un mecanismo regulador de las interacciones sociales que ayuda a los seres humanos a gestionar su privacidad. Por ejemplo, Altman define la privacidad como un límite dinámico, donde las personas buscan equilibrar el contacto social que desean con el que realmente están experimentando.
Para lograr este equilibrio en la densidad de las ciudades, el ser humano utiliza la territorialidad. Esto se traduce en el establecimiento de límites y en el uso de marcadores territoriales. Un marcador no necesariamente tiene que ser algo tan formal como una cerca o una reja, puede ser algo completamente informal y simbólico, como por ejemplo la disposición de las sillas de un café en una acera o un graffiti pospuesto por unos jóvenes en una cancha. Estos marcadores envían una señal clara y directa. Esto está bajo un control psicológico específico. Cuando una comunidad logra ejercer este control ambiental de manera efectiva, se genera un entorno predecible y seguro, lo que disminuye significativamente los niveles de estrés urbanos y organiza impresionantemente la convivencia social y la forma armónica. Apego al lugar y las consecuencias de la desapropiación. Para dar cierre al bloque conceptual de la apropiación espacial es indispensable analizar su dimensión puramente afectiva y las consecuencias de su fractura. Cuando el proceso de apropiación descrito en las secciones anteriores se mantiene de manera ininterrumpida en el tiempo, se cristaliza y se vuelve muy vulnerable a un fenómeno conocido como el apego al lugar. Las investigadoras Hidalgo y Hernández en 2021 lo definen como un vínculo emocional positivo y profundo que une al individuo o a la comunidad con su entorno físico, residencial o comunitario. Este apego no es un adorno psicológico, concluye una función vital de proveer estabilidad y seguridad ontológica en un marco de referencia que conecta el pasado con el presente de una persona. La importancia de este constructo es la evidencia con mayor claridad cuando se analice su pérdida. Un fenómeno denominado desapropiación. Los procesos de renovación urbana agresiva o la gentrificación o los desplazamientos forzados privan a las personas del control sobre sus espacios significativos. Estos, en los estudios de longitudes de Fried en el 63, se demostró que cuando los ciudadanos son desarraigados de sus barrios experimentan una reacción psicológica severa, denominado duelo por el hogar, es similar a una pérdida. De hecho, también se le conoce como hogar perdido. Los síntomas documentados incluyen sentimientos de fragmentación a la identidad, desorientación espacial, desamparo y una profunda tristeza que acumula clínicamente el duelo por la muerte de un ser querido, el equivalente a la pérdida del mismo. Esto demuestra de forma empírica que los espacios apropiados forman una extensión de nuestro propio ser, de nosotros, de nuestras raíces y de nuestra historia, y que la estabilidad del entorno físico es un pilar básico para la salud mental colectiva. Hola, mi nombre es Maguira Ortiz y habiendo agotado los mecanismos conductuales y afectivos de la apropiación, se inicia ahora el análisis del segundo gran bloque de esta disertación, que es la identidad social urbana. Para comprender este constructo es obligatorio remitirse a sus orígenes teóricos en la psicología ambiental, específicamente a la teoría de la identidad del lugar formulada por Proshansky, Fabian y Kamenov en 1983, quienes rompieron con la psicología tradicional al demostrar que el entorno físico, como el barrio de la infancia o la arquitectura cotidiana, no es simplemente decoración, sino que se incorpora directamente a la estructura del yo. Esta subestructura cognitiva funciona como un filtro con el que las personas evalúan los nuevos entornos y al mismo tiempo cumple una función psicosocial, que es adaptativa, que es muy importante porque esta actúa como un anclaje psicológico que aporta cierta continuidad temporal y estabilidad al autoconcepto frente a los cambios y crisis de la vida. A diferencia de la perspectiva individual de Proshansky, la identidad social urbana adopta un enfoque psicosocial que está basado en la teoría de la identidad social de Tocqueville, donde los espacios físicos funcionan como potentes categorías sociales que asignan atributos automáticos a sus habitantes, según el sector donde viven. De este modo, cuando la pertenencia a un entorno residencial es asimilada por el individuo, la ciudad se transforma en un mapa simbólico en el que se desencadenan procesos de comparación intergrupal, lo cual lleva a las comunidades a evaluar positivamente su propio entorno en un nosotros espacial, atribuyéndole virtudes como la solidaridad, mientras que por otro lado, estereotipan negativamente el espacio ajeno, como es el ellos espacial, como algo inseguro o distante, demostrando que los límites físicos delimitan también las fronteras del autoconcepto colectivo. Ahora, según Valera, en 1993, la identidad social urbana es el sentido de pertenencia y conexión que desarrollan los individuos hacia el entorno físico y social de su ciudad. Se construye mediante la interacción de las personas y el espacio físico, integrando elementos como la historia, la arquitectura, memoria colectiva y las tradiciones locales. Finalmente, la identidad social urbana hace una alusión a aquellos elementos que son culturales, sociales y geográficos que van a posibilitar que una región se diferencie de las demás. Esta es una memoria colectiva y es una labor compartida por toda la sociedad. Ahora, en cuanto a las dimensiones, según Valera en 1993, en primer lugar tenemos la dimensión afectiva.
Este se refiere al vínculo afectivo que une a las personas con su entorno. Es un sentimiento de orgullo, el arraigo y esa sensación de pertenecer a un lugar que surge a través de las vivencias y los recuerdos compartidos con la comunidad. En segundo lugar, tenemos la dimensión espacial, que tiene que ver más que todo con la infraestructura y la distribución del espacio urbano. Este va a incluir la arquitectura, las fronteras de la ciudad y los puntos de referencia visuales como las plazas, calles o algunos monumentos que ayudan a la gente a ubicarse y a trazar su mapa mental del lugar. Número 3, tenemos la dimensión social. Esta está definida por la red de relaciones humanas y la vida social del entorno. Abarca principalmente la convivencia diaria, el espíritu colectivo, la vecindad y todos esos códigos y significados culturales que los habitantes van construyendo a lo largo del tiempo y comparten en su día a día. Y por último, tenemos la dimensión temporal, que es la línea de tiempo o del lugar, o la memoria colectiva y el legado cultural que conectan el pasado con el presente. Esta dimensión es la que permite que los habitantes sientan que su entorno tiene una trayectoria y una continuidad a lo largo de las generaciones. Ahora bien, ¿cómo se construye? Pues esto va a través de procesos de categorización donde los residentes se identifican como miembros de una comunidad urbana específica y se fundamenta en, número 1, el interaccionismo simbólico, que es la ciudad, no es solamente un entorno físico, sino un producto social cargado de símbolos y significados. Número 2, la apropiación del espacio. Cuando el individuo hace suyo un lugar, lo cuida, lo experimenta y lo transforma en parte de su biografía personal. Y número 3, que es la autocategorización, es cómo los individuos jerarquizan su sentido de pertenencia y cómo estos se diferencian de otros grupos. Hola, mi nombre es Daniela Ramírez y les voy a hablar sobre el bucle dialéctico, apropiación e identidad. Bueno, hasta ahora hemos visto la apropiación espacial y la identidad social urbana por separados. Sin embargo, estos dos conceptos están estrechamente relacionados. Según Vidal, Paul, Guardia y Pero, no son procesos independientes, sino que funcionan como un ciclo continuo donde uno influye en el otro. Por un lado, cuando las personas utilizan, transforman y participan activamente en un espacio, comienzan a sentirlo como suyo. Por ejemplo, cuando una comunidad organiza actividades en una plaza o cuida un parque, ese lugar adquiere un significado especial para quienes lo usan. Por otro lado, cuando las personas ya se identifican con ese espacio, sienten mayor compromiso para cuidarlo, protegerlo y seguir participando en él. Es decir, la apropiación fortalece la identidad y la identidad impulsa nuevas acciones de apropiación. Por eso se dice que existe una relación de doble vía. Las personas transforman el espacio y al mismo tiempo el espacio influye en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y a su comunidad. El espacio público como escenario de cohesión y ciudadanía activa. Bueno, el espacio público es el lugar donde la apropiación espacial y la identidad urbana se hacen visibles. Según Paul, las plazas, parques y calles permiten que las personas interactúen, compartan experiencias y construyan un sentido de pertenencia con su comunidad. Cuando los ciudadanos participan en actividades comunitarias, eventos culturales o recreativos, se fortalecen los vínculos sociales y aumenta la sensación de seguridad y confianza entre los miembros de la comunidad. Además, estos espacios favorecen la cohesión social porque permiten que las personas se conozcan, colaboren y se identifiquen con el lugar donde viven. Por el contrario, cuando los espacios son diseñados sin considerar las necesidades de las personas, pueden convertirse en lo que Mark Auge llamó no lugares. Estos son espacios donde las personas solo transitan, pero no generan vínculos emocionales ni sentido de pertenencia. Como consecuencia, disminuye la participación comunitaria y se debilita la identidad social urbana. Síntesis y relevancia en la intervención psicosocial urbana. Bueno, para finalizar podemos decir que la apropiación espacial y la identidad social urbana son conceptos fundamentales para comprender cómo las personas se relacionan con el espacio donde viven. A lo largo de esta exposición, vimos que cuando las personas participan activamente en su entorno, desarrollan un mayor sentido de pertenencia, fortalecen sus relaciones sociales y contribuyen al bienestar de la comunidad. Por esta razón, la intervención psicosocial debe promover la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con los espacios urbanos. Las comunidades deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y contribuir en la construcción y mejora de su entorno. También es importante proteger los espacios significativos para las comunidades, ya que estos lugares conservan la memoria colectiva, favorecen la convivencia y contribuyen a la salud mental de las personas. Como futuros psicólogos, nuestro papel será comprender estas necesidades, promover la participación comunitaria y servir como puente entre las personas y quienes planifican las ciudades, con el fin de construir espacios más humanos, inclusivos y saludables. Muchas gracias. Por último, se pueden observar las referencias bibliográficas. Muchas gracias.